Tres. Bueno, pues como siempre me da un enorme entusiasmo estar con ustedes en este horizonte de noticias para decirles que en este camino hacia la transición en el poder en los Estados Unidos, ya el gobierno organizándose, el gobierno del futuro presidente Joe Biden, están dando algunas líneas que se me hacen interesantes. Una, por ejemplo, el día del Inauguration Day, el 20 de enero del año 2021, se puede llegar a pensar que la toma de protesta del presidente Joe Biden y por lo mismo de Kamala Harris como vicepresidente será no un foro abierto con, miren, en el templete en el que van, digamos, los invitados especiales, el VIP, aproximadamente, digamos, de manera tradicional, en las últimas tomas de poder, han sido unas 1,600 personas las que están presentes en lo que se hace el juramento al presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión se piensa que será mucho más limitada la ceremonia y que pues será a distancia, no en el sentido de que no estén el presidente, la vicepresidente y quien le tome en la Suprema Corte el juramento como el 46º mandatario de la historia de los Estados Unidos, pero habrá mucho menos gente, será, digamos, una reunión íntima en la que, por cierto, por íntima que sea, se pedirá a las personas que vayan a la ceremonia que pasen primero por la prueba del COVID y una vez que pasen y resulten negativos, entonces podrán asistir ya con la certificación de que no están infectados. Y más que una medida de precaución, que por supuesto lo es también una medida, y así se manifiesta, ¿no?, abiertamente, es una medida de ejemplo, de que desde el gobierno federal se da el ejemplo, que no se le puede pedir a la población el que estén en confinamiento cuando hay una ceremonia en la que no lo hay. Ya para entonces, 20 de enero, habrá habido la dispersión de la vacuna en los Estados Unidos, en cuerpo médico, en los centros de descanso y de asilo de las personas de la tercera edad y de las primeras, digamos, grupos sociales de más alta edad en la Unión Americana. Pero de todas maneras no estará completo el panorama porque faltarán muchos de los adultos, prácticamente la mayoría, en porcentaje de los adultos, que en un rango entre los 25 y los 65 años tendrían también que ser vacunados. Entonces, por lo mismo, no se va a hacer una ceremonia así como las que se usan en un momento de esta solemnidad. A mí se me hace un buen ejemplo y creo que es algo a seguir y a aplaudir, y además pues le da una buena salida a Donald Trump, que de todas maneras pienso que no tenía entre sus planes acudir a la toma de protesta de Joe Biden y en esta transmisión del poder. Mal ejemplo, malo podría estar, por supuesto, nada más que estoy seguro y se las adelanto que el presidente Trump en su rabieta va a decir que no asiste. Incluso hasta estaría pensando en que hubiera algún tipo de representante del gobierno saliente, porque tiene que haber alguien. Nada más que, no sé, podría ser Mike Pence o podría ser alguien, no sé, es que todo es inédito en la forma y el comportamiento de este hombre, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué es lo que podría pasar. Lo que sí podemos entender es que el mensaje que está dando es uno que me gusta, se me hace interesante. También decir que ya el día de ayer el presidente Biden y su equipo de transición han dado a conocer un anuncio que se me hace también muy interesante, que es la salida en el gabinete, o sea, el que se le da en el gabinete un acceso al que será el próximo secretario del transporte de los Estados Unidos, y es la persona de Pete Buttigieg. Joe Biden, el presidente electo, nomina a su antiguo rival de las elecciones primarias, a Pete Buttigieg, como titular de la Secretaría del Transporte, y lo convierte en la primera persona de la
del segmento de LGBT, los lésbicos, gay y transexuales y bisexuales en la historia de los Estados Unidos, que tiene un puesto en el gabinete en una presidencia. Este hombre, exalcalde de South Bend, en Indiana, se convierte, aparte de eso, se convierte en una persona que natural podría ser un aspirante a la presidencia de los Estados Unidos dentro de 4 años. Hay quien dice que el propio Biden no terminaría el cuatrienio, cosa que esperamos no verlo, pero digamos que si hacia el 2024 podríamos tener como aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos a la propia Kamala Harris, hoy vicepresidente, y Pete Buttigieg. Seguramente Buttigieg sería un extraordinario alfil que podría en este ajedrez llegar a jugar como el próximo candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. El hombre tiene experiencia en asuntos urbanos, al haber supervisado una agencia federal en expansión que se encarga de carreteras, viajes aéreos y sistemas de tránsito. Hemos pensado que en los Estados Unidos todo este esquema, tanto por tierra como por aire como por mar, tiene muchas instalaciones. Estados Unidos es demasiado grande y va desde la costa este hasta el otro lado del continente americano, en California y en todas las costas que van subiendo hasta el estado de Washington. Pero da la sensación de que muchos de los centros de acopio, recepción y salida de mucho de lo que es la movilidad de los norteamericanos está en un proceso de obsolescencia. Y esto tendría que cambiarse, tendría que modernizarse, tendría que actualizarse. Estamos, por ejemplo, experimentando lo que sucede en China. En China hay cosas extraordinarias. Tú llegas a un aeropuerto, ves un letrero electrónico en donde quieres checar cuál es tu vuelo y tu salida y tu sala. Y en el momento en que te paras enfrente de ese billboard, te identifica quién eres y te dice: Pedro, tu avión está saliendo por la puerta fulana, de aquí a allá. Si te vas caminando, tienes que hacer tantos minutos y llegas a tiempo y está confirmado, está a tiempo, la salida, en fin, te identifica. Solamente con ver la retina de tus ojos, la pupila de tus ojos, con eso ya pues marca un grado de modernización que ahora no tiene Estados Unidos. Y China lo tiene, no lo voy a decir en todos los lugares, pero tiene en muchos de los centros más emblemáticos de movimiento, como es el caso de Pekín, como es el caso de Macao, como es el caso de Shanghái, como es el caso de Wuhan, así algunos de los lugares en donde emblemáticamente ya se han hecho labores de modernización o incluso de reposición de viejos puertos a nuevos puertos, tanto en aeropuertos como en puertos, como en estaciones de ferrocarril, como en estaciones de autobuses, en fin, un proceso de modernización que Estados Unidos tendría que enfrentar. Pete Buttigieg se me hace una muy buena carta para echar esto adelante. También decir, en el ámbito del COVID, que se están empezando a hacer esfuerzos en diferentes partes del mundo para empezar a aplicar ya la vacuna en contra del coronavirus. Por decirles lugares, Arabia Saudita. Autoridades árabes saudíes comenzaron tan lejos como el día de ayer con una campaña de vacunación masiva en contra del coronavirus, pocos días después de que el gobierno aprobara esta vacuna de Pfizer BioNTech. El Ministerio de Salud del Reino Árabe anunció el inicio del registro de todos los ciudadanos y residentes para obtener la vacuna en contra del COVID. Los ciudadanos sauditas, los residentes procedentes de otras naciones, podrán obtener esta vacuna de forma gratuita mediante una aplicación que se llama Sehati, Sehati, S-E-H-A-T-Y, siguiendo una campaña de vacunación en 3 etapas. Y lo mismo, o sea, está muy bien estandarizado. Primero
los adultos mayores y las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Después, bueno, primero el sector médico, después junto con ello estos que acabo de mencionar y después el resto de los adultos hasta llegar a cumplir, digamos, todo el panorama de las personas que tienen que ser susceptibles de ser vacunadas. No debemos de olvidar que esta vacuna de Pfizer-BioNTech tiene un procedimiento que es un tanto complejo desde el punto de vista logístico, ya que primero te vacunan y 2 semanas después tienes que volver a acudir a que te apliquen una segunda dosis para que entonces la vacuna sea efectiva. Cosas innovadoras que están haciendo, por ejemplo, Estados Unidos aprobó la primera prueba de COVID de venta sin receta, que da un resultado en 20 minutos y podrá comprarse también en internet o en farmacias. Este test de COVID de venta sin receta estará próximamente a la venta ya en Estados Unidos, luego de haber recibido la autoridad correspondiente de la Food and Drug Administration. Los reguladores autorizaron la prueba rápida y esta se puede realizar tan complicado como en tu hogar. El anuncio de la Food and Drug es un paso importante, aunque pequeño, para ampliar opciones para las pruebas. Las pruebas hasta ahora no han sido, hay el Medicare, ¿no? Pero muchas personas que no pueden entrar en ese esquema, entonces tiene que ir a una farmacia, tiene que ir a una clínica o a un hospital y la prueba fluctúa entre los $220 y $250. En fin, el FDA permite que se venda en lugares como farmacias, donde un paciente puede comprarlo, hisoparse la nariz, o sea, meterse un hisopo en la nariz, realizar la prueba y conocer los resultados en apenas 20 minutos, según dice Stephen Hahn, que es el comisionado de la Food and Drug Administration, en un comunicado que se da a conocer hace unas cuantas horas. También decirles, por ejemplo, hablando de la prueba del COVID, uno de los primeros territorios que empieza a aplicar ya la vacuna es Puerto Rico. 10 meses después del inicio de la pandemia, se ha convertido en uno de los primeros territorios en el mundo en recibir y en poner en marcha el proceso de vacunación hacia el COVID, empezando por el personal de los hospitales, como está siendo esta práctica recurrente en todo el mundo. Una terapeuta respiratoria que atendió a los 2 primeros pacientes de COVID hospitalizados en Puerto Rico, que se llama Yajaira Alicea, se convirtió en la primera persona en la isla protectorado estadounidense en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech en el hospital Ashford. Esto es en San Juan, en el Puerto Rico querido. Y bueno, también hablando de la pandemia, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, recomienda que Joe Biden y que Kamala Harris sean vacunados en contra del COVID antes de asumir las riendas del país como un asunto de seguridad nacional. E incluso recomienda, pero ya no con mucha esperanza, dice, esta vacuna también se la tendrían que poner el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence. Y dice, ya sé que al presidente Trump ya le dio el coronavirus, pero de todas maneras, independientemente de si le dio, no tenemos una certidumbre que nos diga así, con anticuerpos, va a aguantar durante tanto tiempo, y por lo mismo el refuerzo de la vacuna no estaría por demás. Quiero también decirles que se me hace interesante que ya haya habido el reconocimiento de algunos republicanos que han llegado a la conclusión de que, pues sí, que Joe Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos. Y tan lejos como Mitch McConnell, el mismísimo McConnell, líder republicano en el Senado, reconoce a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. McConnell reconoció el triunfo del demócrata Biden en las elecciones presidenciales casi 40 días después de que se proyectaron los resultados. Mitch McConnell
quien se había abstenido de pronunciarse al respecto, mientras que Donald Trump se rehusara a conceder su derrota. Dice que Biden era el presidente electo un día después de la votación del colegio electoral. Ya lo acepta. El colegio electoral ha hablado, dice en un mensaje desde el Senado. Yo creo que es una buena señal, ya que el que se dé, si no por el presidente Trump, por lo menos por los líderes, los principales representantes del Partido Republicano, que se dé este reconocimiento, habla de la institucionalidad. Dice, todos los estadounidenses podemos enorgullecernos de nuestro país, de nuestro presidente y de nuestra primer vicepresidente electa, mujer, por primera vez en la historia. El republicano alabó al mandato de Donald Trump y dijo que el mandatario y el vicepresidente Pence merecen el respeto de los estadounidenses por su trabajo. Muchos de nosotros esperábamos que la elección presidencial arrojara un resultado diferente, dice McConnell, pero, o sea, como diciendo, muchos pensábamos que ganaría Donald Trump, pero no fue así. Y este reconocimiento se me hace interesante, se me hace importante, y se me hace sobre todo que va en aras del reconocimiento de que hay un esquema democrático que funciona en los Estados Unidos. Y mientras esto no lo hubiera, pienso que Estados Unidos estaría pasando por un muy grave peligro, el peligro de desconocerse en los esquemas democráticos que rigen esta nación. Sería un asunto gravísimo que traería incluso hasta la posibilidad de que se pusiera en entredicho el liderazgo de los Estados Unidos ante el mundo. Quiero también decir que hay algunas otras cuestiones de carácter internacional que vale la pena el comentar. Por ejemplo, quiero decirles que en el caso, por ejemplo, de China, salió una información de China que pienso que es muy dañina para el gobierno y daña muchísimo al respeto que el gobierno de China se ha venido ganando en los últimos tiempos. Una serie de pruebas nuevas basadas en documentos del régimen chino son evidencia de que cientos de miles de trabajadores de minorías étnicas son obligados a recolectar algodón mediante un esquema de mano de obra y supuesto alivio de pobreza que ha impuesto el régimen de China. Es una inmensa mayoría de musulmanes uigures que han sido históricamente perseguidos en esa región del norte de China, próxima a Mongolia, la que es controlada por el régimen de Beijing, con, dice el reporte, mano de hierro, en lo que ha constituido una suerte de esclavitud en el siglo XXI. Esto va a ser nota de carácter internacional cuando se ponga en entredicho el proceso de respeto a los derechos humanos violado en China en este tiempo. Y también decir por último que en México la Cuarta Transformación pierde completamente la brújula y sus últimas dos iniciativas, la del outsourcing y la de las modificaciones al Banco de México, que lo condenarían a ser una lavadora de dinero, se han pospuesto para el año que entra ante los evidentes daños que todo esto le puede causar a la economía mexicana. Bueno, aquí este horizonte de información y les agradezco como siempre muchísimo el favor de su atención y espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, en centralfmonline.com. Abracen a la digitalidad y nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 38 estaciones de radio en Estados Unidos, 104 de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Les agradezco, me entusiasma estar con ustedes y espero en unos minutos más poder hacerlo de manera permanente durante toda esta mañana. Gracias, les espero.